que no voy a poder leer. Hola, buenos días otra vez. Bienvenidos de vuelta a las sesiones del DevFest. Es todo un honor para mí presentarles a Eduardo Roth. Él es coorganizador del Google Developer Group. De hecho, aprovechamos aquí el pequeño spot donde lo presentamos para invitarlos la próxima semana, el sábado, a un taller que nos va a dar en el Digital Hub. Viernes, perdón, en mi mente es sábado ya. Él es Ionic Developer Expert, también trabaja como software engineer en Hero Devs y bueno, ya le voy a pasar la palabra para que nos hable sobre el tema del renacimiento de Angular. Bueno, ahí voy. Voy a pasar de este lado. A ver. Bueno, buenas tardes. Ya me presenté hace ratito, ya me vieron. Estuve aquí mostrando el siguiente slide. Como ya me mencionaron, yo soy Senior Software Engineer en Hero Devs, que es un sponsor del evento del día de hoy. Soy Ionic Developer Expert, soy coorganizador del Angular Community Meetup que Brooke les mandó el mensaje hace rato. Coorganizador de GDG Monterrey, también soy un NG Champion, en el blog de NGConf subo artículos también. Estoy trabajando para convertirme en Google Developer Expert, que espero pronto se dé, y soy esposo y padre de 3 hermosas hijas. Ahí están mis redes sociales, en Twitter, LinkedIn y en GitHub, ahí me pueden contactar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues del renacimiento de Angular. A lo mejor se preguntarán como que un renacimiento de un framework. ¿Quién de aquí ya ha trabajado con Angular en alguna versión? Ah, bueno, muy bien. ¿Quién de aquí ha trabajado con AngularJS? Bueno, al menos uno. Entonces, ¿qué nos trae Angular con este renacimiento? Son varias cosas que son como que cosas principales que hay en el framework que ahora que se está lanzando. Hay muchas más cosas detrás, pero no me daría el tiempo suficiente para mencionarlas todas. ¿Con qué inicia? Con una nueva imagen. En el pasado, pues ya los que han trabajado con Angular podrán identificar el logo que está ahí en medio. Ese es el logo de Angular. El logo el de la izquierda es AngularJS. Cuando se da la transición de AngularJS a Angular 2, pues se rompieron muchas cosas, fue una transición, una migración difícil y hay un logo que se hizo muy similar. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha confusión actualmente, o había mucho de que, pues es AngularJS, ¿qué es? ¿Qué no? Y trae recuerdos difíciles de cuando se hizo la migración. Entonces, ahora con la versión 17, con el renacimiento, Angular trae una nueva imagen que conserva la esencia de Angular, pero busca que sea un branding nuevo y otra imagen para separarse un poco de ese pasado, pues ahí medio pues difícil que tuvo. Que también trae un nuevo sitio web y nueva documentación. En el sitio web, que a partir de la versión 17 está en beta, que es angular.dev, cambia radicalmente el contenido y el diseño, permitiéndonos tener no solo la documentación, sino playgrounds ahí, en donde podemos, casi no se nota, pero ahí podemos utilizar Angular desde el navegador web. Entonces, desde ahí podemos estar trabajando y podemos probar Angular sin tener que instalar absolutamente nada. Que también integra standalone APIs. Una de las cosas que Angular tiene es es una curva de aprendizaje como montaña rusa. Primero parece que no le entiendes y luego le entiendes y dices, ya entendí todo, y luego te topas con otro término y ya no te regresas otra vez. Es una subida y caída, subida y caída. Uno de las cosas complicadas de Angular eran los módulos o el modelo mental de esos módulos. ¿Qué hace el Standalone APIs? Es quitar esos módulos, siguen estando, pero ya no es necesario que los utilicemos. Entonces ahora podemos crear componentes, directivas, pipes, cualquier cosa sin necesidad de crear un módulo y ya todo es más sencillo. Esto nos brinda una curva de aprendizaje más sencilla para nosotros.
que viene en la versión 17, ya es por default. Entraron los standalone APIs desde la versión 14, pero eran developer previews, pruebas, feedback de la comunidad, y ahora ya se lanzaron como default para todo el proyecto. Me quedo sin aire, una disculpa. ¿Qué más tenemos? Que una de las ventajas o de lo que yo valoro mucho de Angular es que está muy enfocado en el enterprise. O sea, tiene una estructura muy buena. Digo, muchos levantaron la mano, no me dejarán mentir, donde todo cambio no rompe lo anterior y te brinda schematics o utilerías para hacer las migraciones. Si estás usando módulos, corres esa línea en el punto 3 y te migra todo. Sí, habrá algún detallito que no se migró correctamente, que tienes que mover manualmente, pero ya te hizo el 90%, 95% del trabajo. Y simplifica el modelo mental de las aplicaciones. Ya no vamos a tener que pues, crear el módulo y más archivos y todo eso. ¿Qué viene también? Angular Signals es una nueva, la implementación de una reactividad nueva en Angular. Angular maneja todos los cambios y la funcionalidad del control del estado de las aplicaciones utilizando Zone.js, que lo que hace es pone como un watcher, o sea, se pone a observar todos los eventos y le avisa a Angular. Con Signals, con Signals ya vamos a poder tener una nueva forma de reactividad en nuestras aplicaciones. Sí, las Signals son un modelo de publisher subscriber, en donde tenemos un publisher que está mandando los avisos y podemos tener N suscriptores que están recibiendo esa información. Y solo van a actualizarse cuando el publisher envíe un nuevo valor. Están integradas desde la versión 16, pero estaban como developer preview. Ahora ya salieron completamente liberadas como default. Es una nueva forma de manejar la reactividad dentro de nuestras aplicaciones. No es un reemplazo de RxJS, pero es una manera de simplificar el cómo podemos manejar el estado de nuestras aplicaciones sin tener que irnos a utilizar RxJS, porque ese también es otro de los temas que hacen complejo a Angular, que no tenemos una manera sencilla, bueno, o sea, sí, pero no tan reactiva de manejar el estado de nuestras aplicaciones. ¿Quién de aquí maneja RxJS? Yo creo que todos los que trabajan con Angular lo han utilizado y saben bien que a veces puede ser un dolor de cabeza. Al integrar Signals, pues la ventaja es que para todos los eventos síncronos podemos reemplazar RxJS con esto y es mucho más sencillo. También es el camino hacia las aplicaciones sin utilizar Zone.js, que ese es el siguiente paso que está trabajando Angular, teniendo Angular Inputs, Input Signals y los Signal Components, que donde ya vamos a poder utilizar los signals para nuestros componentes. Para este taller, sobre este tema vamos a tener un taller la siguiente semana. En el código QR está la liga para el registro. Va a ser en el Digital Hub de Monterrey. Está en Gustavo Díaz Ordaz. Está, creo que, a un lado de las oficinas de Cemex, o Neoris, o Softec o Neoris. No me acuerdo exactamente. Pero están por allá. Softec. Bueno, por Softec. Es el 15, es alrededor de las 9 de la mañana. Entonces, ahí vamos a estar con el taller para que aprendan a utilizar Angular Signals y cómo los podemos integrar en nuestras aplicaciones. Es igual que este evento, es gratuito. ¿Qué tenemos también? Un nuevo compilador de nuestras aplicaciones. Actualmente, o todas las, creo que a partir de la versión 16 entró en modo previo. Ahora en la versión 17 está por default. Tenemos, en lugar de utilizar Webpack para generar nuestras aplicaciones, utilizamos Bit y ESBuild. Y eso nos permite tener una reducción de tiempos en lo que se compila nuestra aplicación. Si se fijan ahí del lado derecho en las compilaciones incrementales no es tanta la diferencia, pero como quiera es más rápido. Pero en la primera compilación de productivo o para el servidor de prueba, tenemos una reducción muy notoria de los tiempos. Este es uno de los cambios que también, me voy a sentar tantito porque aquí con el pie se batalla un poco. El control de flujo es una de las cosas que también está cambiando mucho. No sale mi cabeza, ¿verdad? No tapa. Ok. Una de las cosas que también cambia mucho, bueno, para empezar, este control de flujo,
Actualizado nos permite tener una mejora de hasta 90% un incremento en la velocidad de nuestras aplicaciones de hasta 90% de velocidad. Ya sé, luego esos de, ahí viene la liga, ahí está, no le pueden dar clic, pero luego les comparto las diapositivas para que le puedan dar clic. Es en donde utiliza una métrica para ver qué tan rápido puede actualizar filas y qué tan eficiente es en el manejo del DOM. Entonces, se encontraron mejoras de hasta 90% en el manejo de condicionales y de ciclos en nuestro código. Ahí está. Le vamos a poder decir adiós al Common Module. Creo que todos aquí pues siempre tienes que integrarlo hasta ahora en la versión 17, o si usan standalone components, pues el ng4, ngIf, adiós a todo ese boilerplate adicional que teníamos que utilizar. Ahorita voy a mostrar un poquito más de cómo está el código del antes y el después en las condicionales y en los ciclos, pero pues todos aquí hemos utilizado un ng4 y siempre, para empezar, y soy honesto, siempre se batalla cuál era el track by. Creo que nadie de aquí, o bueno, usualmente no lo implementamos, y cuando te toca implementarlo, siempre hay que buscar en la documentación cómo se usaba, porque es el track by y luego pones una función y tienes que implementar la función. Dale en el, ahorita voy a esos en particular, y también Angular en todo piensa, tiene un schematic, y con ese schematic te migra todos tus common modules y todos tus templates de usar ng4, ngIf y ngSwitch, y te los cambia para el nuevo control de flujo que utiliza. Entonces, corres eso, esperas unos segundos a que termine y ya estás utilizando lo nuevo. Sí, hay que trabajarlo, pero este te brinda una actualización muy rápida y eficiente. ¿Cómo es antes? Oye, ahora sí me voy a parar acá. ¿Cómo era antes? Pues teníamos, esa es la condición. Entonces teníamos que tener un componente, un elemento DOM en el DOM, un div o un ng container si no queríamos agregar algo en el DOM, y teníamos que usar el ngIf y un else si queríamos poner ahí algo adicional, y un ng template para poner con una referencia en el template con el hashtag, bueno, el gato y el nombre de la variable. Ahora ya nada más tenemos que utilizar la sintaxis at, es @if, ponemos la condición, los brackets y un else abajo. Entonces ya es muchísimo más sencillo e integrado sin necesidad de estar agregando tantos elementos en el DOM, porque o utilizamos un div en particular o utilizamos un ng container para no generar elementos. El switch es más sencillo ahora. Ya no tenemos que hacer la estructura así de esa forma con el ngSwitch case, ngSwitch, que en lo personal a mí siempre se me olvidaba y tenía que ir a la documentación para ver si el ngSwitch case o cómo era, si se tenía que poner con el asterisco o con los brackets. Ahora ya es mucho más sencillo, es el @switch, la variable o lo que quieres validar, y los case. Y ya tenemos el default ahí por si queremos. Bueno, en el otro también tenemos el default, pero ya es un poquito más sencillo el cómo lo podemos integrar en nuestra aplicación. Y los ciclos, ahora sí, nos forzan para mejorar el performance de nuestra aplicación. Ya nos hace obligatorio que, ¿sí se alcanza a ver o más o menos? Sí. Sí, ahora sí nos forza, porque en el de antes, ese track by, el 99%, al menos en lo personalmente el 99% del tiempo nunca lo usaba. Entonces, perdías, ese track by es lo que le permite a Angular identificar cómo va, bueno, no identificar, es lo que le permite a Angular saber qué elemento en tu DOM, en el HTML, está ligado a su elemento interno en la aplicación. Y de esa manera, si hay un cambio, saber efectivamente qué hay que modificar. La verdad es que no lo utilizaba, bueno, yo no lo utilizaba, pero ahora con la nueva condicional para ciclos es obligatorio. ¿Y qué ventaja tiene? Que ya no estamos obligados a utilizar una función. Entonces, si se fijan, ya podemos usar un track y ponemos simplemente la propiedad de la variable que tenemos en el ciclo. De esa manera ya sí podemos usar una función, pero de esa manera ya podemos de manera más sencilla o rápida integrar el track by. También tenemos el empty. ¿Por qué? Porque
en el anterior no teníamos un empty state para mostrar eso. Teníamos que hacer el ngFor y abajo un ngIf de que si la colección tenía 0 elementos, mostrábamos otro elemento. Y aquí ya lo tenemos integrado de manera nativa en nuestro nuevo control de flujo. Siguiente. Otra de las cosas que vienen a cambiar cómo funciona y cómo trabaja Angular son los deferred views o vistas diferidas. No estoy seguro si esa es como tal la traducción, pero ¿qué nos permiten las vistas diferidas? Adelante. Es hacer un lazy loading de los componentes de manera muy sencilla en nuestra aplicación. Sí, actualmente hacemos lazy loading en las rutas y podemos hacer lazy loading de los componentes, pero ya tienes que meter en temas más complejos del inyector, el view child reference y más cosas que no es tan directo. Ahora con los defer, que es @defer, podemos manejar diferentes triggers o eventos que van a hacer que Angular determine en qué momento va a cargar tu componente y todo el árbol de, si un componente tiene más elementos, Angular se va a encargar automáticamente de hacer todo el trabajo detrás. Tú nada más pones el componente, ahorita viene un ejemplo de código, bueno, creo que sí lo puse, pero el punto es que al utilizar defer en tu template y ponerle un evento, por ejemplo, tenemos idle, immediate, timer, viewport, interaction, hover, and when. Podemos usar el viewport y eso va a hacer que Angular diga, todavía no está no está visible o no está el espacio visible de nuestro componente, no lo cargo. Pasa a estar visible y entonces Angular carga todos los componentes internos que forman ese árbol de componente y lo integra en tu aplicación. Siguiente. Por ejemplo, ¿cómo se utiliza? Tenemos el @defer y luego le decimos que onViewPort, que eso lo que va a hacer es que Angular diga, bueno, en este momento ya está visible, entonces en el momento en que está visible, cargo el componente del comment list. Antes de eso, no va a cargar, no lo va a poner en la memoria, no va a estar en la aplicación, no existe para Angular hasta que aparece ahí. Tenemos otros elementos que forman el defer, que es el loading, error y placeholder. Angular te brinda esto para que tengas los posibles estados en los que se carga el componente. ¿Cómo es? El defer es el componente que tú vas a crear en tu aplicación. El loading es mientras Angular hace la carga de tu componente, en lo que toma todas las dependencias, genera la estructura, eso es lo que se va a mostrar. El error es si hay por alguna razón ocurrió algún error al cargar tu componente, te va a desplegar eso. Y el placeholder es un elemento que se va a mostrar en lo que está temporalmente ahí. Ese también tiene varias condiciones. Esas sí no las incluí, pero te permite mostrarlo cierto número de tiempo y mostrar el otro. O sea, hay dos condicionales adicionales que podemos integrar. Uno es qué tanto tiempo mínimo se va a mostrar y qué tanto tiempo mínimo tiene que pasar hasta que se muestre. Esto nos va a permitir evitar flasheos en nuestra aplicación. De que, bueno, se pone el placeholder y luego el loading y hay un sinfín de ahí de cambios en la aplicación. Podemos poner que el loading se cargue o que dure o que se muestre solo si tarda más de, no sé, medio segundo en cargar el componente. Entonces ahí sí se muestra el loading. Siguiente. ¿Qué más tiene? Un nuevo y mejorado server-side rendering. ¿Quién de aquí ha utilizado Angular Universal? No, 2 personas. Digo, siendo sincero, yo lo he utilizado muy poco, casi nada, pero tenías que crear tu server en Node, tenías que ejecutar Node.js, tu aplicación, para poder hacer el server-side rendering. No existía, siguiente, por favor. No existía una hidratación de componentes, entonces se generaba. ¿Qué es? Bueno, antes de irme a la hidratación de componentes, Angular Universal no desaparece, pero cambia de nombre y ahora está dentro del paquete de Angular como SSR, Server Side Rendering. Todo ya va a estar ahí integrado, entonces ya no tenemos que instalar Angular Universal. Ya no tenemos que instalar o que crear ese servidor adicional, Angular Server Side Rendering. Ahora con el nuevo Application Builder
si detecta que estás utilizando server-side rendering, va a generar la instancia de Node y va a ejecutar tu aplicación. Entonces ya te olvidas, todo lo están manejando más para simplificar el developer experience y que nosotros no tengamos que hacer tantas cosas para poder obtener los beneficios del server-side rendering. Y que integran ahora también, que en la versión 16 era Developer Preview y ahora en la 17 ya lo migraron y ya está productivo, es la hidratación. ¿A qué se refiere la hidratación? Es la actualización de los elementos. Cuando utilizas server-side rendering, usualmente muestras un HTML que después se reemplaza con lo que carga el servidor. Entonces tú puedes tener tu template, tu HTML que se despliega al usuario y cuando el server termina de cargar esa información, manda la actualización a la página. Entonces, cuando no estaba esta hidratación, que veías un flickering o no sé exactamente cómo traducirlo, pero es como un flashazo donde se reemplazaba todo el DOM. Todo tu HTML se cambiaba por lo que regresaba el servidor. Ahora con esto, te permite que Angular sepa qué componentes se están actualizando. Entonces, en lugar de hacer todo ese flashazo general del template que reemplaza lo que tenía con lo nuevo que manda el servidor, se actualiza y se hidrata, que es el término que manejan en Angular. Siguiente. Y todo esto que les acabo de platicar es lo que forma ese renacimiento. Todavía hay más cosas que tiene Angular. Ahorita no las traigo en el radar, pero son mejoras y optimizaciones que traen. Pero todo eso es lo que está buscando Angular con la versión 17, de volver a traer al público y quitar esos estigmas de no, pues Angular es difícil, no, pues Angular nadie lo usa, es que Angular no tiene la reactividad, Angular es lento, y que vengan los desarrolladores y que conozcan otra vez Angular. Pues aquí la mayoría, muchos lo usan, entonces pues no hay que convencerlos a ustedes de que lo prueben, pero la verdad es que todos estos cambios y todos los que vienen para Angular 18, porque tienen Vinko Gijev, que es el lead developer del equipo de Angular, tiene el roadmap completo de la versión 18, que es lo que ya viene. Y una de las cosas que me ha gustado mucho de esto es que desde la versión 14, todo toca en base con la comunidad. Se hizo un request for comments para los signals, se hizo un request for comments para el lazy loading, el defer. Entonces, están buscando que todos los cambios vengan también de parte de la comunidad, que haya una interacción con los desarrolladores y que el framework no solo sea, pues esto es lo que yo hice y úsalo si quieres, sino que sea, pues, una colaboración entre todos. Entonces, esa es mi plática. Los invito a que entren a angular.dev para que utilicen Angular y los que no lo conocen y lo prueben. Y siguiente. Y pues muchas gracias. Y ese es un dibujo de mi familia, que ahí está mi esposa y mi hija mayor. Muchas gracias. Bueno, y ahora que ya terminé como speaker, me toca presentar a Tomás, Tomás, que él nos va a dar una plática sobre construyendo apps escalables y seguras con Flutter y Firebase. Un aplauso, por favor. Tengo para pasarla. Te hago así. No pasa nada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Tomás, vengo de Uruguay, Sudamérica, lejos de acá, así que tuve un vuelo bastante largo para llegar para acá. Bueno, en realidad antes de venir para Monterrey estuve unos días en Estados Unidos porque di una charla también en DevFest Boston el sábado pasado. Y en esa charla también hablé de Firebase, pero no lo hice con el foco en Flutter, lo hice con un foco en React.js, porque ya había bastantes charlas de Flutter y quise variar un poco. Y bueno, acá para venir a Monterrey me pareció una buena idea charlar un poquito de Flutter y Firebase, que son dos tecnologías que para mí se combinan bastante bien, se complementan muy bien. Y quisiera hablar un poquito sobre derribar algunos mitos que existen
en la comunidad de developers respecto a Firebase y cuándo tendría sentido usar Firebase en una aplicación Flutter y cómo podemos construir justamente aplicaciones escalables y seguras con Flutter y Firebase. Pero antes de entrar un poco en los temas en profundidad, me gustaría saber si alguno de ustedes trabaja con Flutter. No sé si quieren levantar la mano los que trabajen con Flutter. Así que muy poquitos, eso está bien. Así que no voy a estar dando cosas demasiado avanzadas porque me gustaría cubrir temas bueno, que les sirva a la mayoría. ¿Y Firebase, por otro lado? Bueno, algunas más nomás. Así que pasemos a hablar un poquito entonces de lo que es Flutter y Firebase. Para eso, para poder mostrarles un ejemplo, un caso de uso de Flutter y Firebase, voy a usar como ejemplo una aplicación en donde vamos a tener una tienda que, por ejemplo, va a vender vinos, por poner cualquier cosa, ¿no? Podría haber sido café, podría haber sido tacos, lo que sea. Y vamos a estar usando, obviamente, Flutter, y vamos a estar utilizando dos servicios de Firebase que nos van a permitir implementar las funcionalidades que queremos implementar en la aplicación. Uno va a ser el servicio de Firebase de Authentication y otro va a ser el servicio de base de datos de Firebase llamado Cloud Firestore. Entonces, si pasamos al siguiente slide, voy a estar hablando un poquito, me voy a detener bastante en esta para comentarles un poco más de lo que es Flutter, de lo que es Firebase y por qué podemos usarlo juntos y cuáles son como los principales mitos o los principales cuestionamientos que existen en la comunidad de developers. Bueno, primero que nada, Flutter. ¿Okay? Flutter es un framework, digamos, que está, por así decirlo, desarrollado por Google, que nos va a permitir a nosotros construir cross-platform applications. Cross-platform básicamente significa que con un código base puedo soportar varios sistemas operativos distintos, varios dispositivos distintos, como pueden ser, por ejemplo, iOS, Android, web, desktop, o embedded, por ejemplo. Entonces, con Flutter voy a poder crear interfaces que van a poder ser observadas, vamos a poder interactuar con esas interfaces desde dispositivos iOS, o sea, aplicaciones iOS, desde dispositivos Android y desde un browser. ¿Okay? Entonces, ¿por qué usar Flutter? Bueno, si nosotros queremos desarrollar una experiencia de usuario donde nuestra cantidad de usuarios va a estar distribuida entre varios dispositivos, sabemos que tenemos usuarios que van a estar utilizando una app desde su iPhone o desde su dispositivo Android, o algunos usuarios quieren usar la aplicación desde una web. Entonces ahí es donde Flutter va a ser algo muy bueno, porque con solo un código base vamos a poder ofrecer esa experiencia a distintos usuarios sin tener que desarrollar lo mismo varias veces, ¿no? Entonces con Flutter no vamos a tener que desarrollar una aplicación en Android utilizando Kotlin, por ejemplo, o desarrollar una aplicación iOS utilizando SwiftUI o utilizando Objective-C, por ejemplo, o desarrollar una aplicación web utilizando Angular o React. Y estamos haciendo lo mismo 3 veces, ¿no? Entonces ahí con Flutter nosotros vamos a poder desarrollar una aplicación de una vez con un solo código y después vamos a poder compilar esa aplicación y exportar esa aplicación a las distintas interfaces. Entonces, obviamente esto nos sirve para todos los casos de uso. Hay situaciones en las que tiene más sentido hacer una experiencia web, como comentaba Eduardo con Angular, porque, ahí la mayoría de nuestros usuarios son web, no nos interesa realmente ofrecer una experiencia de una aplicación nativa mobile, y ahí, bueno, optamos por una tecnología más como Angular o React. Y después, obviamente, cualquier aplicación que hagamos, ya sea mobile, web, etcétera, no solamente va a tener una interfaz, que los usuarios van a poder interactuar con esa interfaz, vamos a tener botones, vamos a tener ventanas, vamos a tener formularios, etcétera, sino que vamos a tener que también manejar información. Entonces, ese manejo de información seguramente se dé en conectarme con una base de datos, leer información, escribir información en una base de datos. Seguramente también tengamos el manejo de usuarios, que usuarios puedan identificarse en la aplicación, autenticarse, crearse una cuenta o hacer login, hacer logout, y así sucesivamente. Vamos a tener un montón de funcionalidades. Entonces, para todo eso, seguro que vamos a precisar un backend, ¿no? Que pueda, obviamente, manejar esa información, conectarse a la base de datos, guardar la información, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos el escenario, ¿no? Que nosotros tuviéramos esta tienda de vinos, como mencionaba anteriormente, y queremos tener una aplicación Android, una aplicación iOS, queremos tener una página web, queremos manejar usuarios. Entonces, en un desarrollo tradicional, usando tecnologías más tradicionales, uno podría pensar, bueno, por un lado preciso desarrollar una aplicación en Android, por otro lado una aplicación iOS, por otro lado preciso desarrollar una web, por otro lado preciso desarrollar un backend,
ese mismo backend va a poder ser compartido entre todos los frontends que tengamos. Y este backend se va a conectar con una base de datos. Esa base de datos puede ser una base de datos relacional o no relacional. El backend también va a poder lidiar con el manejo de usuarios. Y ahí es donde entra la otra tecnología de la que voy a hablar hoy, que no es Flutter, sino que es Firebase. Firebase es una tecnología también de Google que nos va a poder permitir conectarnos a distintos servicios de Firebase para nosotros poder manejar todos los servicios de backend que precisemos sin necesidad de nosotros tener que desarrollar un backend de cero. ¿Okay? Entonces, en una aplicación desarrollada, por ejemplo, con Flutter y con Firebase, solamente usando un código base y 2 tecnologías, podemos cubrir todos estos casos de uso. Entonces, podemos tener una aplicación que corra en Android, en iOS y en web, y con Firebase vamos a poder conectarnos a un servicio de base de datos, a un servicio de autenticación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que nos va a permitir que desde el frontend mismo podamos conectarnos a una base de datos a guardar información, o desde el frontend mismo podamos conectarnos a un servicio de autenticación, a poder crearnos un usuario sin tener que pasar por un backend. ¿Okay? O sea, nos estamos, digamos, salteando lo que sería la parte del backend y estamos yendo directamente desde el front a lo que sería una base de datos, un servicio de autenticación de usuarios, a un servicio de almacenamiento de archivos, por ejemplo, a enviar notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto suena demasiado mágico, ¿no? Para ser cierto. Entonces uno podría llegar a pensar, bueno, si es así tan fácil, si con un solo código base puedo hacer todo esto, sin tener que desarrollar un backend de cero, o sin tener que desarrollar la misma aplicación 3 veces, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, esto es algo reciente, digamos, todo lo que es la arquitectura serverless, no es algo que esté hace 10, 15, 20 años en el mercado, y como mencionaba Daniel en su charla, por ejemplo, las empresas muchas veces les cuesta, ¿no?, estar a la vanguardia de las tecnologías, y muchas veces cuando toman las decisiones son tecnologías que se aplicaron en el pasado y que no se van a aplicar en el futuro. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el ecosistema de startups y emprendimientos, muchos de estos emprendimientos están usando ya estas tecnologías porque les permite ahorrarse un montón de desarrollo, les permite ahorrarse un montón de tiempo y obviamente eso equivale a dinero. Entonces terminan ahorrándose un montón de dinero en el desarrollo de sus aplicaciones por estar utilizando estas tecnologías para no tener que mantener un backend de cero, para no tener que mantener la misma interfaz de usuario entre esas 4 tecnologías distintas. Entonces, por ahora estoy hablando solo de ventajas, ¿no? Ventajas de utilizar algo como Flutter para poder desarrollar algo que no tengamos que hacerlo 3, 4 veces distintas. Estoy hablando de ventajas de Firebase, que nos va a permitir poder conectarnos a una base de datos, poder conectarnos a un servicio de manejo de usuarios sin tener que desarrollar un backend. Y ahora, ¿dónde están esas desventajas? Bueno, las desventajas están un poco en el desconocimiento de cómo realmente implementar estas tecnologías. En el caso de Firebase, obviamente es un servicio que cuesta dinero, ¿verdad? Y ese dinero, que no es un costo relativamente alto, ahora vamos a ver algunos ejemplos de los costos, básicamente, de la manera en la que cobra Firebase es, vos pagás por lo que usás. ¿Okay? Entonces, si nosotros usamos los servicios de Firebase y no los usamos de una manera demasiado alta, podemos terminar no pagando absolutamente nada, porque obviamente Firebase ofrece, como la mayoría de los servicios, una cosa denominada free tier, donde nosotros hasta determinados requests por mes, etcétera, no tenemos por qué pagar nada. Entonces, para los emprendimientos eso es ideal. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a permitir desarrollar todo nuestro emprendimiento o toda nuestra aplicación, conectarnos a una base de datos, manejar usuarios, etcétera, sin tener que estar comprando de antemano poder de cómputo o máquinas virtuales en nuestro proveedor de cloud. Puede ser AWS, puede ser Google, etcétera. Entonces, con Firebase no vamos a tener que estar invirtiendo demasiado dinero al principio. Pero como el modelo de Firebase de pricing es pay as you go o es pago por lo que uso, si nosotros cometemos errores al momento de implementar Firebase, eso nos puede costar un poco caro. Entonces, esto ha significado que en lo que es el ecosistema, digamos, de developers, haya un poco de miedo con lo que es Firebase, porque un developer no quiere poner su tarjeta de crédito y después por tener miles y cientos de miles de invocaciones al día, que le llegue una cuenta ridícula a su cuenta bancaria de, bueno, gastaste $1000 en Firebase por hacer esto. Entonces eso es muy importante no hacerlo, ¿verdad?
ahora que estoy acá en México, estuve hablando con una persona acá en esta conferencia, Héctor, que me contó esto de mi primera chamba, que yo no lo conocía. Entonces, si es tu primera chamba y estás usando Firebase en tu primera chamba y cometes errores, eso te puede costar muy caro. Entonces, ¿cómo podemos evitar cometer estos errores y que no nos conviertamos en un meme de Firebase de mi primera chamba y me llegaron $20,000 en un mes en nuestra cuenta bancaria? Entonces, acá vamos a hablar un poco del Firebase Pricing, ¿verdad? Como mencionaba anteriormente, tenemos el Spark Plan, que es sin costo, ¿ok? Entonces, si lo usamos con una determinada cantidad de usuarios, etcétera, no vamos a tener que pagar nada. Y después tenemos el plan de Blaze, que es Pay As You Go, donde nosotros pagamos por lo que usamos, ¿ok? Entonces, si vamos a pagar por lo que usamos, vamos a tener que ahorrar la mayor cantidad de uso posible. Y entonces Firebase nos permite ahorrarnos la mayor cantidad de uso posible con distintas técnicas y distintas herramientas que nosotros podemos utilizar al momento de implementar aplicaciones con Firebase para evitar que el uso de Firebase se nos vaya por las nubes y evitar tener que pagar un montón de dinero para poder usarlo. ¿Okay? Entonces, con ustedes voy a estar compartiendo algunas tácticas de Firebase. Si el día de mañana ustedes lo quieren usar para un emprendimiento o en su empresa, cómo pueden hacer para ahorrarse un montón de lectura y escritura que va a afectar en el servidor y así poder ahorrarse un montón de dinero y usar Firebase de manera prácticamente gratuita. Entonces, una de las principales tácticas que quiero compartir con ustedes al momento de usar Firebase es utilizar el Firebase Simulator. Firebase, como yo mencionaba anteriormente, es un conjunto de servicios que nosotros podemos utilizar y esos servicios corren en Google Cloud. ¿Okay? Entonces, cuando nos conectamos a Firebase, estamos usando Google Cloud. Ahora, si cada vez que nosotros corremos nuestra aplicación local estamos usando Google Cloud, estamos, de alguna manera u otra, utilizando los servicios de Firebase en la nube y eso va a afectar lo que voy a estar pagando mes a mes. Entonces, Firebase nos ofrece esta herramienta que es muy útil, que se llama el Firebase Simulator, donde nosotros podemos correr los servicios de Firebase de manera local para poder desarrollar sin que nosotros tengamos que estar gastando dinero desarrollando. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver los distintos servicios de Firebase que podemos utilizar con el emulator. Tenemos el Authenticator Emulator, Firestore, Real-Time Database, Functions, Hosting, etc. Entonces, con estos servicios, utilizando el emulator, vamos a ver que cada uno de estos servicios va a estar prendido, ¿no? De manera local en un determinado puerto. Entonces, para acceder al servicio, por ejemplo, de Firestore, que es de base de datos, con localhost el puerto 8080 vamos a poder acceder a ese servicio y entonces cada vez que nosotros querramos escribir o leer información de Firestore, de la base de datos, si estamos usando el emulator, eso no va a impactar en el precio que vamos a pagar al fin y al cabo, ¿verdad? Pero bueno, más allá de utilizar el Firebase Simulator, que es una de las principales tácticas que quería compartir con ustedes, para que ustedes vayan como perdiendo un poco el miedo de decir, bueno, puedo usar Firebase sin tener que estar pagando y sin tener que estar siendo cobrado dinero mes a mes, tenemos otras tácticas más. Entonces, si vamos a la siguiente slide, vamos a poder ver un posible escenario. Ok, entonces quería compartir un posible escenario con ustedes de esta aplicación que tenemos. Tengo una tienda que va a vender vinos y va a ser la mejor tienda de todo Monterrey, ¿no? Entonces, este posible escenario donde tenemos 10.000 usuarios mensuales, imagínense que tengo mi página web hecha en Flutter y Firebase, o tengo mi aplicación Android o iOS hecha con Flutter y me conecto con Firebase y tengo aproximadamente unos 10.000 usuarios mensuales. ¿Okay? Esos 10.000 usuarios mensuales van a estar entrando, cada uno de esos 10.000 usuarios una vez al mes a mi aplicación y van a estar viendo unos 25 productos por cada página. ¿Okay? Yo tengo mi catálogo de vinos, entonces voy a estar mostrando 25 tipos de vinos por cada página. Y tengo integrado Google Analytics. Entonces Google Analytics me está diciendo que estos usuarios están no solamente viendo 25 productos por página, sino que están cargando aproximadamente unas 3 páginas cada uno de ellos. ¿Okay? Y no solamente cargan 3 páginas y en cada página se ven 25 productos, sino que hay aproximadamente unas 5 actualizaciones por página, ¿no? Si nosotros vamos a una página y actualizamos la página, eso va a cargar toda la información de vuelta de la base de datos. Entonces, si hacemos unas matemáticas bastante simples, podemos estimar que tenemos 10.000 usuarios mensuales, cada uno de ellos ve 25 productos por página, entonces hacemos 10.000 por 25. Si cada una de esas páginas se carga 3 veces, si tenemos 3 páginas distintas, perdón, hacemos 10.000 por 25 por 3, y si hacemos 5 actualizaciones por página, multiplicamos todo eso y hacemos 10.000 por 25 por 3 por 5, nos da aproximadamente unos 3.750.000 lecturas de documentos en un mes en Firebase. Y antes de pasar a la siguiente, me gustaría preguntarles,
esto obviamente para los que no usan Firebase no lo van a saber, pero me gustaría que usen su intuición y me gustaría que usen como su razonamiento o tal vez simplemente adivinar. ¿Cuánto ustedes piensan que esta cantidad de lectura de documentos podría llegar a costarles por mes utilizando Firebase? ¿Alguien quiere intentar adivinarlo? ¿Cuánto piensan que ustedes podrían pagar por mes con una base de datos que tiene 3.750.000 lecturas de documentos si están utilizando Firebase? $150 al mes. Unos $100 al mes. ¿Alguien más? Bueno, esto es muy fácil de calcular, porque si vamos a la página de Firebase Pricing, tenemos una calculadora, un Firebase Plan Calculator, y podemos ir moviendo los inputs para jugar con la cantidad de reads y de writes que tengamos mensualmente en Firebase. Y si vamos a la próxima slide, vamos a poder ver que los costos no parecen ser demasiado altos. Si nosotros vamos a la calculadora de Firebase y vamos a Firestore y ponemos ahí 3.750.000 reads por mes, eso nos da un costo de $1.38 que tenemos que pagarle a Firebase para poder tener una base de datos que sea leída unas 3.750.000 veces en un mes. Lo cual nos hace pensar, bueno, entonces es bastante económico, ¿no? O sea, con una aplicación que tenga 10.000 usuarios y que más o menos esté leyendo información de la base de datos y se lea unas 3.750.000 veces, voy a estar pagando $1.38 al mes. O sea, no parece ser mucho. Y la verdad es que no es mucho. Pero si nosotros en vez de 10.000 usuarios tuviéramos 100.000 o tuviéramos 1.000.000, ¿no? Digo, ¿cuánta gente hay acá en Monterrey, en la zona metropolitana o en Nuevo León? ¿Cuánta gente vive acá? Bueno, 6 millones. Imagínense que todo el estado de Nuevo León está comprando vinos en mi tienda. O sea, sería un muy buen problema para tener, ¿verdad? Y si con 10.000 usuarios generamos 3.750.000 reads, imagínense con 1.000.000 de usuarios cuántos reads generaríamos. O sea, estaríamos generando, y ahí sí, los costos se van a ir un poco más altos, ¿no? En vez de $1.38, capaz que son $10.000 por mes que tenemos que pagar de costos por tener una base de datos de Firebase. Que bueno, si tenemos 1.000.000 de usuarios comprando vinos, capaz que $10.000 no es mucho, pero supongamos que no queremos gastar $10.000 por mes para mantener una base de datos de Firebase en nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para poder seguir usando Firebase y que sea viable para nuestra economía si queremos escalar y tener, en vez de 10.000 usuarios, 100.000 o incluso 1.000.000 de usuarios? Entonces, una táctica que quería compartir con ustedes es la siguiente. Partimos del problema. ¿Puedo reducir la cantidad de lecturas en el servidor? Porque acuérdense, si nosotros usamos el Firebase Simulator, no estamos usando el servicio de Firebase en la nube, entonces no nos van a cobrar, pero en producción no podemos usar el emulator. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, si en producción vamos a estar leyendo el servidor, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos reducir la cantidad de lecturas en el servidor? Y Firebase nos da una solución, y la solución es actualizar el catálogo de productos del servidor solo una vez al día y luego cargar desde el caché. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos actualizar el catálogo de productos del servidor solo una vez al día y luego cargar desde el caché? Bueno, porque en mi caso, en esta tienda de vinos que tenemos, si estamos vendiendo vinos, seguramente los vinos que tengo a disposición no cambien minuto a minuto o no cambien hora a hora, ¿no? Yo tengo un stock de vinos y seguramente ese stock de vinos cambie, qué sé yo, una vez a la semana o, bueno, en el peor de los casos podemos asumir una vez al día. Entonces, si cada usuario que está yendo a mi aplicación ve la cantidad de vinos y después actualiza las páginas, ¿por qué voy a estar trayendo los vinos de vuelta si son los mismos vinos? No van a cambiar. Capaz que mañana cambian, pero en una hora, a partir de ahora, no van a cambiar. En 2 horas no van a cambiar. ¿Okay? Entonces, para resolver esto, podemos usar client-side caching para Flutter y Firebase. ¿Okay? ¿Qué significa client-side caching para Flutter y Firebase? Significa que cuando yo cargo los productos de Firebase, ¿okay? Y los cargo en mi aplicación de Flutter, y esto también aplica para otras tecnologías, podría usarlo con Angular, podría usarlo con React, pero cuando yo cargo los productos de Firebase y los muestro a los usuarios, los productos pueden ser guardados en el caché. ¿Saben lo que es el caché? El caché local, todos manejan ese concepto, perfecto. Entonces, si yo cargo los productos y los guardo en el caché, las próximas veces que recargue mis páginas, voy a poder cargar los productos del caché. No voy a tener que ir a buscarlos a Firebase de vuelta o a mi base de datos en la nube. ¿Entienden un poco por dónde va la mano? Entonces, si pasamos a la siguiente slide, podemos ver que vamos a reducir muchísimo el número de lecturas. ¿Por qué? Seguimos teniendo los 10.000 usuarios anteriores. Esos 10.000 usuarios no cambian. Seguimos teniendo 10.000 usuarios mensuales que van a nuestra página web a cargar productos. Seguimos teniendo unos 25 productos por página. Eso tampoco cambia. Voy a mostrar 25 vinos en cada página. Y los usuarios siguen cargando esas 3 páginas. Ok, entonces si hacemos 10.000 por 25 nos da 250.000. Por 3 nos da 750.000 lecturas. Ahora,
Antes, lo que teníamos es que cada vez que se actualizaba la página, iba a ir a buscar los productos a Firebase. Si yo guardo los productos en el caché, eso cambia, porque los voy a ir a buscar una vez. Después, el resto de las veces que la página se recargue, van a estar en el caché. Y como los voy a leer desde el caché, eso no va a afectar la cantidad de lecturas que termina llegando al servidor. Entonces, antes teníamos por 5 en actualizaciones por página, pero si cada vez que se actualiza la página voy a estar buscando lo del caché y no lo voy a estar leyendo de la base de datos en la nube, me ahorro todas esas lecturas. Entonces pasamos de tener 3.750.000 lecturas de documentos a solamente 750.000, porque no estoy haciendo esa multiplicación por 5, porque estoy yendo a buscar los productos al caché. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, entonces, esa es... sí. Por la cantidad de datos. Sí, por la cantidad de datos. Entonces, ahí estamos cargando por cada usuario 25 productos y por página y 3 páginas. Entonces, por eso las multiplicaciones de la cantidad de lecturas. Bueno, entonces, ya vimos 2 tácticas para poder disminuir el número de lecturas que llegan a Firebase y poder, subsecuentemente, disminuir la cantidad de dinero que estoy gastando en Firebase. Una táctica fue usar el emulator cuando estamos desarrollando local para correr los servicios de manera local. Otra táctica fue utilizar el caché. Entonces, cada vez que yo leo productos, los guardo en el caché. Entonces, cuando los quiero leer de vuelta, van a estar en el caché y no tengo que ir a buscarlos nuevamente a la base de datos en la nube. Y pasamos a la siguiente táctica. Porque tenemos una situación. ¿Podríamos continuar reduciendo el número de lecturas? Podemos aún seguir optimizando nuestra app. Entonces, tenemos el siguiente problema. Seguimos obteniendo los datos del servidor diariamente por cada uno de los 10.000 visitantes en mi app, ¿no? Como vimos anteriormente, si tenemos 10.000 usuarios, por cada uno de ellos vamos a ir a buscar el catálogo de productos a la base de datos, que son 25 productos, son 3 páginas. Entonces, seguimos teniendo la necesidad de, por cada usuario que entra a mi app, ir a la base de datos a leer la información y mostrársela al usuario, ¿ok? Y eso es un problema, porque cuanto más usuarios tengamos, más información tenemos que ir a buscar. Muchas veces uno piensa, bueno, no podemos zafar de esto, ¿no? Digo, si un usuario entra a mi aplicación, tenemos que leer la información de la base de datos. Bueno, pero Firebase nos ofrece una solución que nos va a permitir ahorrarnos incluso más lecturas de la base de datos. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, podríamos obtener el catálogo de productos del servidor solamente una vez al día y compartir el resultado entre los visitantes utilizando bundles. ¿Qué significa obtener el catálogo de productos del servidor solamente una vez al día y compartir el resultado? Si yo tengo una tienda, por ejemplo, esta tienda que estoy hablando de que vende vinos, yo no voy a mostrar un catálogo de productos distintos por cada usuario que entre, ¿no? Si Héctor entra a mi aplicación, o si Daniel entra a mi aplicación, o si Maffer entra a mi aplicación, si Diana entra a mi aplicación, vamos a ver, todos los usuarios van a ver los mismos productos. O sea, no van a cambiar los productos dependiendo del usuario que entre. En este caso, por lo menos, en este caso de uso, cualquiera de ustedes que entre a la aplicación va a ver los mismos vinos, porque están los mismos vinos a disposición. Entonces uno podría llegar a pensar, ok, si cada usuario que entra a mi aplicación va a ver lo mismo de la base de datos, ¿tiene sentido que cada uno de ustedes haga que yo tenga que ir a buscar la información en la base de datos? O de alguna manera u otra puedo decir, ok, ¿qué pasaría si yo busco la información de la base de datos solo una vez y la comparto para todos ustedes? ¿Ok? Y que no tenga que ir a la base de datos por cada uno de ustedes, sino que vaya solo una vez al día a la base de datos, obtenga todo lo que está en la base de datos y después lo comparto con todos ustedes. Suena medio mágico, ¿no? Pero es posible y eso se puede hacer utilizando bundles, que es una tecnología de Firebase que quería compartir con ustedes, que aplica a Firestore. Entonces, ¿qué son los Firestore Bundles? Son soluciones empaquetadas de consultas comunes en Firestore, ¿ok? Permite a nuestra app cargar información rápido sin consultar la base de datos del servidor y nos ahorra lecturas al cargar la información desde el caché. Entonces, ¿cómo funcionaría esto de los bundles? Yo crearía una funcionalidad para leer la información que está en la base de datos una vez por día, ¿ok? Desde una función que vive en el servidor, guardaría esa información en bundles, que son archivos, básicamente, y esos bundles los distribuyo a todas las aplicaciones que tienen mis usuarios. Entonces, cuando mis usuarios van a leer la información de los productos, no van a tener que ir a buscar a la base de datos, sino que van a tener que ir a buscar al archivo que se carga en el caché. Es un concepto bastante avanzado de lo que es arquitectura de software y lo que es performance esto, pero básicamente lo que quiero transmitir con esto es que en vez de que el usuario tenga que ir a la base de datos a buscar los productos, esos productos ya están cargados en el caché, porque estoy usando bundles. Entonces, una vez al día, creo una función que se ejecuta, obtiene todos los productos de la base de datos, los carga en un archivo llamado bundles, y ese archivo se distribuye a todos los usuarios. ¿Cómo se puede distribuir ese archivo? Se puede distribuir con el CDN, se puede distribuir con un archivo en storage,
que se carga en la aplicación. Y ¿cómo podemos crear este bundle? Bueno, en Firebase, por lo menos, para crearlo, tenemos dos maneras de crearlo. ¿Okay? Una es con código, o sea, puedo desarrollar la funcionalidad con código para poder crear un bundle. Eso se hace creando una Cloud Function. Una Cloud Function es una función que va a vivir del lado del servidor, que vive dentro de Firebase, que podemos escribir código en esa Cloud Function. Piénselo como si fuera una aplicación Node.js, pero dentro de una función. Entonces podemos crear una función que se ejecuta una vez al día y que utilice el Firebase Admin SDK para obtener los productos de la base de datos, cargar los documentos y generar el bundle para el catálogo de productos y lo subimos a Cloud Storage o al CDN y eso se distribuye con todos los usuarios. Esto lleva mucho tiempo, entonces hay otra manera para hacerlo. Bueno, esta es la manera para crear un bundle desde el servidor. O sea, acá podemos usar los SDKs de Firebase para hacerlo y está todo en la documentación, es súper sencillo de utilizar. Pero la otra opción que quería compartir con ustedes es hacerlo de manera manual. ¿Okay? Podemos utilizar una extension para esto. La extension se llama Firestore Bundle Builder y simplifica el proceso de crear Cloud Firestore Bundles y distribuirlos en nuestras apps. Lo que tiene de bueno Firebase, además de ofrecernos una suite de servicios, como mencionamos anteriormente, base de datos, autenticación, notificaciones, funciones, etc. Firebase también tiene lo que se llama el Extension Marketplace. ¿Okay? Firebase ofrece extensions que nosotros podemos instalar con el simple clic de un botón, install, y eso ya nos permite agregar funcionalidad a nuestra aplicación. ¿Alguno de ustedes acá alguna vez utilizó, qué sé yo, WordPress, por ejemplo, para desarrollar una página web? ¿O saben cómo funciona WordPress? Que tenemos la web base y después podemos instalar plugins, ¿no? Y cada plugin nos va a dar una funcionalidad. Lo mismo con los sitios de e-commerce. Si utilizaron Shopify o algo de eso, pueden instalar plugins para agregar funcionalidad. Bueno, eso en backend es muy difícil de imaginarse, pero Firebase lo tiene. Se llaman Firebase Extensions y nos van a permitir, con un simple clic de un botón, instalar una funcionalidad ya prehecha que nosotros no tenemos que desarrollar de cero, no tenemos que preocuparnos por cómo funciona, simplemente instalarla y eso nos va a dar una funcionalidad extra en nuestra aplicación. Y esto es súper útil porque las extensiones de Firebase nos permiten agregar cosas como envíos de mails o envíos de SMS hacer resize de una imagen en nuestra aplicación o integrarnos con servicios externos. Hay muchas cosas que Firebase Extensions nos van a permitir hacer sin tener que nosotros desarrollar la funcionalidad y eso está muy, pero muy bueno. Y una de ellas es justamente crear un bundle. Entonces, si vamos a la próxima slide, podemos utilizar esta extensión para crear un bundle y eso nos va a permitir, sin que nosotros tengamos que implementar nada de código, decirle a la extensión, ok, créame un bundle que cargue todos estos productos con esta frecuencia, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, una vez al día, y distribuirla a todos mis usuarios de las aplicaciones que estén usando Firebase. Entonces, eso nos va a permitir poder, de manera muy, muy, muy sencilla, cargar los bundles y que los usuarios puedan leer la información de los bundles y no de la base de datos. Entonces, ¿cómo quedaría la cantidad de lecturas si utilizamos caché y utilizamos bundles? Bueno, en vez de tener 10.000 usuarios, vamos a tener 30 consultas mensuales, porque una consulta mensual, una consulta diaria, por ejemplo, se va a compartir con todos los usuarios. Entonces, independientemente de la cantidad de usuarios que tenga, puedo tener 10.000, 100.000 o 1.000.000. Si yo quiero compartir la información de la base de datos y va a ser la misma para todos los usuarios, en vez de hacer una consulta por usuario, voy a hacer una consulta diaria, o sea, 30 consultas mensuales, una por día, para todos los usuarios. Entonces, la cantidad de lecturas de documentos que voy a terminar teniendo es una consulta diaria, o sea, 30 consultas mensuales, y voy a cargar 25 productos por página, 30 páginas cargadas, y después lo voy a cargar desde el caché. Entonces, eso me va a dar aproximadamente unas 2.250 lecturas de documentos, y eso va a permitirme ahorrar un 99.94% de cantidad en lo que son las lecturas, lo cual es algo muy bueno y lo cual nos va a permitir usar Firebase de una manera en la que vamos a terminar prácticamente no pagando nada por usarlo, por más de que tengamos 10.000, 100.000 o casi 1.000.000 de usuarios. Entonces, ¿qué quiero transmitirles con esto? Que utilizar una tecnología como Firebase, por más de que al principio puede dar un poco de miedo porque hay que poner una tarjeta de crédito y porque voy a tener que pagar por lo que uso, implementando algunas tácticas de Firebase que son muy sencillas de implementar y que están todas documentadas en la documentación de Firebase, puedo ahorrarme un montón de lectura y un montón de escritura y por ende tener una aplicación que pueda escalar a miles de usuarios y que no tenga que estar invirtiendo mucho dinero para poder escalarla. ¿Okay? Entonces, nos ahorramos de hacer un backend de cero, nos ahorramos de pensar en la escalabilidad o pensar en la performance, porque Firebase va a escalar automáticamente a medida que van llegando más usuarios y
encima, si implementamos determinadas tácticas, no vamos a tener que pagar demasiada plata por utilizar Firebase. Entonces, hay algo más de lo que les quiero hablar, además de lo que es la performance y lo que es la cantidad de lecturas de Firebase, y es el tema de si terminamos sobrecargando el caché local, ¿no? Porque en todos estos ejemplos que estoy hablando de, bueno, cargamos bundles, cargamos los datos, los guardamos en el caché, pero ¿qué pasa si sobrecargamos el caché local? Porque si esto sucede puede resultar en hacer más lenta nuestra app, y nosotros no queremos que nuestra app sea lenta. Entonces, algo que podemos hacer para resolver este problema, el problema siendo la cantidad grande de información en el caché puede enlentecer nuestra app, la solución es utilizar client-side indexing para optimizar consultas a nuestro caché local. Entonces, para los que han trabajado con base de datos, ¿saben lo que son los índices en base de datos? ¿Les suena? ¿Lo han visto? Bueno, los índices básicamente nos van a permitir crear consultas muy eficientes en nuestra base de datos. Y normalmente cuando hablamos de índices, pensamos en bases de datos que están obviamente en el servidor y cómo podemos crear índices para optimizar determinadas consultas. Bueno, si nosotros vamos a usar el caché local, Firestore nos ofrece, utilizando el SDK de Firebase, crear índices que van a estar viviendo del lado del cliente y que van a poder optimizar estas consultas y por ende poder tener esas consultas viviendo del lado del cliente que sean muy, muy, muy rápidas y sin perder la posibilidad de seguir usando el caché local. Entonces ahí nos vamos a estar no solamente ahorrando un montón de lecturas que irían al servidor pero están yendo al caché local, sino que también vamos a poder velar por la performance de nuestra app, lo cual es muy importante para nuestros usuarios. Entonces, acá tenemos algunas opciones para crear client-side index en nuestra app de Flutter. Ahí tenemos los índices, que es un archivo JSON, que es súper, súper sencillo. Y para poder cargar los índices en el código de la derecha, vamos a poder cargando ese archivo JSON, que ahí, bueno, obviamente en el archivo JSON definimos las colecciones que queremos aplicar en los índices y los fields que queremos indensar. Así que, bueno, con eso es algo bastante sencillo de implementar. Y no quería terminar la presentación sin hablar de lo que son las reglas de seguridad de Firebase, porque uno se pone a pensar y dice, bueno, ok, puedo usar Flutter en mi aplicación, o React, o Angular, lo que sea, puedo usar Firebase para conectarme directamente a la base de datos o al servicio de autenticación, pero ¿qué pasa si me salteo, ¿no? Esa parte de conectarme a una API y que después esa API se conecte a los servicios de base de datos, los servicios de autenticación? ¿Dónde está la parte de seguridad? ¿Cómo puedo hacer si mi frontend se está conectando directamente a mi base de datos? ¿Cómo puedo hacer para que mi base de datos sea segura, ¿no? Y que no haya ningún tipo de brecha de seguridad, que realmente los usuarios que están usando mi aplicación se sientan confiados de que sus datos van a ser privados, que no van a poder ser accedidos por otros usuarios. Y es por eso que Firebase nos ofrece las Firebase Security Rules, que básicamente es una capa de seguridad que vive entre lo que sería mi frontend y la base de datos de Firebase. Entonces, para implementar estas reglas de seguridad, las tenemos que crear en nuestro proyecto y las definimos con un lenguaje muy similar a lo que sería JSON o lo que sería JavaScript, donde básicamente podemos definir nuestro path, que es nuestra colección. Por ejemplo, ahí tenemos una colección llamada wishlist y adentro de eso tenemos productos. Entonces, en esta regla de seguridad, por ejemplo, lo que estamos definiendo es que un usuario pueda ser capaz de leer o escribir en su wishlist si esa wishlist le pertenece. ¿Okay? Entonces, con esta regla de seguridad estamos evitando que usuarios puedan leer productos que están en la wishlist de otro usuario, que usuarios puedan escribir productos a la wishlist de otro usuario. Y todo esto se ejecuta tanto del lado del cliente como del lado del servidor para poder realmente tener esa capa de seguridad y que no tengamos una aplicación que por el hecho de estar el frontend conectándose directamente a la base de datos sea muy insegura. Entonces, crear esta regla de seguridad y escribir esta regla de seguridad es muy sencillo, realmente no lleva demasiado tiempo y está todo muy, muy, muy bien documentado. Y uno se podría poner a pensar, ok, puedo escribir mis reglas de seguridad, perfecto, pero si tengo varios casos borde, ¿no? Porque tengo 5 roles distintos de usuarios, tengo 50 tablas distintas en la base de datos, ¿cómo podemos hacer para testear todas esas reglas de seguridad? Entonces, si vamos a la siguiente slide, les quiero compartir que testearlas es muy fácil y podemos usar el servicio de Firebase que mencioné en la primera slide, que es el emulator, para poder testear estas reglas de seguridad. Si nosotros usamos el emulator y creamos test unitarios de reglas de seguridad, corriendo el emulator, vamos a poder testear todas las reglas de seguridad sin que eso impacte en la cantidad de lectura y de escritura que tenemos en Firebase. Y podemos testear todas las reglas de seguridad, testear todos los casos borde, y eso no nos va a insumir ningún tipo de costo, porque al correrlo en el emulator vamos a poder justamente probar todos los casos borde
de una manera muy rápida, muy sencilla y sin estar aumentando la cantidad de lectura y escritura que hacemos en nuestra base de datos. Entonces, todo esto también está bien documentado en la página de Firebase, se puede hacer, se puede implementar, tanto en la página de Firebase de documentación como en el canal de YouTube de Firebase tienen videos de cómo implementar estas reglas de seguridad y cómo testearlas. Y esto nos va a permitir poder también tener una capa de seguridad extra que no nos dé miedo al momento de decir, bueno, desde el frontend me conecto directamente a la base de datos, porque sabiendo que tenemos las reglas de seguridad, sabemos que vamos a tener nuestra app protegida dependiendo de los roles de los usuarios y dependiendo de las colecciones que tengamos en la base de datos. Así que bueno, básicamente eso es todo. Quería compartirles esto con ustedes. Para los que no conocen Flutter o Firebase, los invito a que lo prueben. Son dos tecnologías que se complementan muy bien. La documentación es excelente y les va a permitir a ustedes ahorrarse un montón de tiempo y un montón de dinero porque en vez de tener que desarrollar el mismo frontend en 2, 3 o 4 tecnologías distintas, van a poder hacerlo en una, y en vez de tener que desarrollar un backend de cero, van a poder usar Firebase para conectarse a una base de datos, van a poder conectarse a un servicio de autenticación de usuarios, y todo eso va a quedar en un solo código, lo que va a simplificar un montón la complejidad de su app, y no van a tener que preocuparse por escalabilidad y por precio, porque realmente Firebase ofrece un montón de funcionalidades que nos van a permitir ahorrarnos un montón de lecturas y escrituras, y eso va a permitir que tengamos una app que no solamente sea muy simple, el código va a ser bastante simple comparado con apps más grandes, sino que al mismo tiempo va a ser bastante barato y va a poder performar bien porque Firebase va a escalar automáticamente la cantidad de servidores virtuales sin que nosotros tengamos que preocuparnos por eso. Así que cualquier pregunta que tengan de Flutter o Firebase, no duden en consultarme. Vamos a estar por acá caminando. Y bueno, les dejo una foto de Montevideo, la ciudad en la que nací y vivo, en Uruguay, la capital. Y nada, muchas gracias. Gracias, Tomás. Bueno, pues ahorita con eso concluimos el set de conferencias, digo, de charlas de la mañana. Ahorita va a ser 1 hora de comida, entonces estaremos regresando a las 2. Los speakers y el staff vamos a ir a los Tacos Orinoco aquí que están por el TEC. Es la invitación abierta a quien nos guste acompañar, pues para que hagamos ahí networking y pues una charla amena, ¿verdad? Entonces a las 2 de la tarde regresamos. Gracias. También está el coffee break aquí afuera por si alguien se quiere quedar y tomar café y galletitas. Gracias. A los que gusten ir a los Tacos Orinoco, se